los que llegamos un poco más temprano, cuando se sume nuestro compañero Julián, pues seguimos con esto. Fíjense, nosotros hablamos de que dentro del PMI, dentro del PMBOK específicamente, hay unas recomendaciones para nosotros llevar un proyecto a una culminación exitosa. El detalle está que cuando nosotros tenemos un diseño, pues los diseños a veces hay que hacerlos por parte, porque si se hacen de una sola vez, probablemente el desenlace no es el más idóneo. Entonces, vamos a mirar aquí a nivel ya de macroestructura, a nivel de plantas, a nivel de oil and gas, a nivel de industria, cuáles son esos grandes, digamos, grandes etapas que tiene un proyecto, que tiene un diseño, desde que nosotros lo pensamos hasta que lo convertimos en una planta que está operativa. Si se quiere, hay tres grandes etapas: la fase de ingeniería, la fase de construcción y la fase de operación. Fíjense que todo esto está enmarcado, dice ciclo de vida típico de un proyecto. O sea, desde que yo lo pienso hasta que yo lo opero, e inclusive podríamos nosotros sumar otra fase, y es la fase de mantenimiento. Entonces, esto en el tiempo se mantiene para que esté operativo. Pero vamos a concentrarnos específicamente en esta fase de ingeniería. Vamos a concentrarnos aquí donde nosotros pues vamos a empezar a medir la calidad y el cual es el target de este curso. Cuando nosotros hablamos de consultoras, cuando nosotros hablamos, pues ya lo decía por allí, lo decían ustedes, oye, he escuchado que a veces hablan de una ingeniería conceptual, una ingeniería básica. Sí, ese efectivamente es una manera tradicional de mencionar las fases que tiene un diseño, el desarrollo de un diseño, ¿no? Vamos a ver que no es la única. ¿Qué pasa? Que tenemos una ingeniería conceptual, es decir, aquí hay como una especie de pensamiento, de visualización de lo que yo voy a hacer. A veces se comete el error de pensar que como es conceptual es muy simple, y que como es conceptual es muy corta, y que como es conceptual pues yo la puedo hacer como un poco por encima. Pues realmente no es así. Realmente esta es una de las etapas más importantes que tiene la ingeniería, porque nos va a permitir a nosotros saber que estamos pisando de una manera fuerte, que estamos pisando de una manera sólida. Usualmente aquí en la ingeniería conceptual nosotros tenemos pues la demanda de profesionales de alto nivel para poder visualizar lo que va a pasar después. Si yo pongo una persona aquí que no tiene mucha experiencia, esa persona no va a poder ver lo que pasa después, porque realmente pues él no tiene mucho tiempo dentro de la industria. Luego que nosotros ya estamos seguros de lo que queremos hacer, después que seleccionamos opciones, nos vamos a una ingeniería básica y luego a una ingeniería de detalle. Ok, vamos a ir viendo poco a poco estas fases. Generalmente, cuando nosotros terminamos la ingeniería, que forma parte normalmente de empresas consultoras, nos vamos a empresas constructoras. Esas empresas de construcción ejecutan, ponen en marcha, cierran el proyecto, mantienen. Normalmente son empresas un poco más operativas. Nuestro curso, vuelvo y repito, se va a mantener aquí, dentro de las empresas consultoras. ¿Cómo yo llevo ese control de la calidad en proyectos de ingeniería? ¿Qué se hace en una ingeniería conceptual? Realmente, ¿cuál es el concepto de conceptual? Lo que queremos hacer es concebir una alternativa que solucione el problema. Ahora, yo puedo tener una cantidad de soluciones o una cantidad de alternativas, y todas parecen ser viables hasta que yo empiezo a aplicar ciertos criterios. ¿Como cuáles? Criterios técnicos, criterios económicos, criterios sociales, criterios de seguridad y criterios ambientales. Yo aquí siempre aprovecho de mencionar un proyecto donde participé, que el proyecto atravesaba la selva. Era un gasoducto a 2.200 libras de presión y atravesaba completamente la selva. Realmente a nivel técnico era lograble. Había que traer cosas de afuera, de otros países, pero sí era lograble.
Eh, a nivel económico estaba el dinero, a nivel de seguridad se podía diseñar, pero habían dos criterios y uno de los más fuertes era el ambiental. El impacto ambiental del proyecto era tan grande que realmente eso hizo que el proyecto no tuviera una continuidad. Entonces, basado en eso, después que tú seleccionas si eso es factible o no, nosotros entonces podremos decir que existe una solución al problema y existe una alternativa. Después que yo estoy claro que esa alternativa existe, que esa alternativa la puedo desarrollar, que esa alternativa es la mejor y además que les voy a colocar una frase, unas siglas en el chat y por favor, a ver rápidamente, este es un quiz muy rápido. ¿Qué significa el ROI? ¿Quién ha visto esas tres letras por allí? En proyectos. A ver, 30 segundos. Nadie ha visto el ROI. Ok, perfecto. No me voy a salir de la pantalla para buscar investment. Ok, no me voy a salir de la pantalla. Si me comí alguna letra por la frase en inglés, por favor, me disculpo. Pero el ROI es el retorno de la inversión. Es decir, nadie hace un proyecto, nadie invierte dinero para perder, a menos que sea un proyecto social que no tenga fines de lucro y se haga realmente para solucionar un problema pues humanitario. Pero cuando nosotros, volviendo a la diapositiva anterior, cuando nosotros vamos a una ingeniería conceptual, una de las cosas que nosotros chequeamos siempre es ese ROI. Es decir, voy a hacer una obra y en cuánto tiempo yo recupero el dinero que invertí. Entonces, esa es una de los criterios económicos que nosotros tenemos que tomar. Ya después que yo sé que ese proyecto me va a generar dinero, me va a hacer retornar mi inversión, pues yo empiezo entonces a ver cómo lo desarrollo, ya de una manera más específica. En esta fase es que yo empiezo a sacar planos, empiezo a sacar memorias de cálculo, empiezo a emitir todo lo que son cómputos métricos, empiezo a tener todo lo que son listas de materiales y realmente en el caso de procesos de química, y aprovecho porque tenemos dos personas acá del área de procesos, en el área de procesos es cuando ya yo emito lo que son los diagramas de tubería e instrumentación, los balances de masa y energía, ya yo hago las simulaciones como son, ya pues realmente diseño la filosofía de operación y control. Ahora, ¿qué hace un procesista en la ingeniería conceptual? Un procesista en la ingeniería conceptual lo que hace es buscar opciones, tal vez trazar unos diagramas de flujo de procesos preliminares, seleccionar tecnologías, pero ya cuando está en la ingeniería básica va directamente al desarrollo de ese proyecto. Entonces ya aquí hay un alto grado de precisión en la toma de decisiones, ya se sabe qué es lo que se hace y de esa forma nosotros entonces vamos a tener resultados. Caso Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela muchas veces la etapa de conceptual se hace muy rápido, no se toma el tiempo que realmente se tiene que tomar y se va a una ingeniería básica con dudas en las opciones seleccionadas. ¿Cuál es el resultado? Que en una ingeniería básica todavía se está pensando qué es lo que vamos a hacer y por supuesto se retrasa. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a la playa y vamos a ver que son dos grupos. Vamos a suponer que son dos grupos que van a la playa. El grupo A planificó exactamente a qué playa va, cuánto tiempo va a ser, cómo va a llegar, si tiene vehículo, si el vehículo tiene combustible. Probablemente ese grupo solamente el día siguiente se va a levantar y sabe hacia dónde va. Su tiempo va a ser mucho más efectivo. Supongamos que hay un grupo B que solo dice quiero ir a la playa, pero cuando se levanta empiezan todos, bueno, pero si vamos a esta mejor, si vamos a la otra, si seguimos de esta forma, hay que ponerle combustible al vehículo. Seguramente ese grupo B va a perder mucho más tiempo. Entonces, con este ejemplo muy simple, podemos ver cómo trabajar de forma estructurada la toma de decisiones
nos permite a nosotros optimizar nuestro tiempo. Hay una variación de la ingeniería básica y es lo que se conoce como un FIT. Esta variación de ingeniería básica es una ingeniería básica que incluye elaborar algunos pliegos y especificaciones que se centra en entender un poco mejor los costos. Ya vamos a ver más adelante este tema de los costos, porque los costos también tienen una clasificación. Y pues realmente es hurgar mucho más en la ingeniería básica, llevarla hasta un punto muy, pero muy, digamos, específico. Saber exactamente cuánto me va a costar todo, saber exactamente o en una mayor precisión qué materiales necesito, cuál es la calidad. Realmente eso forma parte de esa ingeniería básica extendida o ese FIT. Viene la pregunta. Entonces, si ya hice todo en la ingeniería básica, ¿qué hacemos en la ingeniería de detalle? Pues resulta que en el caso, por ejemplo, de plantas de infraestructura en la industria petrolera, si yo voy a comprar, voy a decir, por ejemplo, una torre de destilación en vacío. Es mentira que la torre de destilación en vacío está allí en un depósito y la gente viene a comprarla. Eso no se compra así, eso no se solicita de esa forma. En la ingeniería básica se diseñan las premisas, se sale a comprar la torre de destilación en vacío, se manda a fabricar la torre de destilación en vacío y eso puede pasar 1 año, 2 años tal vez, mientras que se negocia, se paga, se construye, se aprueba y toda una cantidad de cosas. Cuando la torre de destilación en vacío finalmente está construida, nosotros podemos entonces ajustar nuestra ingeniería exactamente con las dimensiones que tiene el equipo. Es decir, nosotros podríamos, imaginemos que en la ingeniería básica el proyecto es comprar nuestro primer vehículo y nosotros queremos hacer un garaje. Pues ya nosotros sabemos que necesitamos hacer un garaje y puede ser que tengamos ciertas opciones con los cuales entre los cuales construir ese garaje en función del tamaño del vehículo que voy a comprar, pero solo cuando ya lo compro podría ajustar cosas como, no sé, tal vez la apertura de las puertas o el tamaño exacto de la entrada del portón. Entonces, solo cuando ya yo tengo el equipo en mis manos, puedo entonces yo, digamos, detallar, por eso se llama ingeniería de detalle, los planos y toda la información que tengo. Ahora, la única forma de yo seccionar el diseño es como conceptual, básica y detalle. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque existen, toda la vida se han realizado diseños y cada empresa le ha dado una serie de pasos para poder ir haciendo esto de forma progresiva. DuPont pues tenía un método, o lo tiene, el cual se conoce como front-end loading. Y esto es lo que también se conoce como FEL. ¿Qué decía DuPont o qué dice esta metodología DuPont? Esto lo llaman portones de aprobación. Entonces, en estos portones de aprobación, el diseño pasa por un FEL 1, por un FEL 2 y por un FEL 3. Es decir, yo no voy directamente a comprar el carro. Yo primero selecciono, evalúo opciones y luego salgo a comprar el vehículo. Ahora bien, ¿en qué se diferencian el FEL 1, el FEL 2 y el FEL 3? El FEL 1, realmente como se dice acá, está todavía en el mundo de los negocios. No es más que una identificación de oportunidad y evaluar esa factibilidad técnico-económica. Estoy visualizando, estoy evaluando la idea. No invierto prácticamente nada. Trabajo con un equipo muy pequeño, realmente. ¿Qué se hace en un FEL 2? En un FEL 2 ya yo empiezo a seleccionar alternativas, empiezo a definir si esas son las alternativas más convenientes para mí, pero tampoco invierto demasiado dinero en ingeniería. Luego que ya yo he pasado por dos portones, por FEL 1 y por FEL 2, que ya yo estoy seguro que esa idea es conveniente para mí, pues entonces yo voy a un FEL 3, donde en ese FEL 3
yo sí entonces describo un alcance, realizo una ingeniería básica, realizo un estimado de costos y hago una inversión en ingeniería. Entonces fíjense que diseñar o crear un diseño va pasando por una serie de etapas. Por supuesto, cada fase de ingeniería va a cumplir con lo que establece el PMI. Iniciar, planificar, controlar y el seguimiento y al final cerrar el proyecto. ¿Ok? En resumen, con respecto a la metodología FEL, la ingeniería conceptual es una sola, sin embargo ya aquí se pasa por FEL 1 y por FEL 2. La ingeniería básica y la básica extendida podría ser equivalente a un FEL 3. Y por último, pues está la ejecución y el seguimiento, que entraría en ese rango de ingeniería de detalle, procura y todo esto. Entonces, prácticamente esto es una comparación de esas fases del diseño. No les puedo decir que una es mejor que otra, ni les puedo garantizar en cuál de las etapas ustedes estarán trabajando. Bien, para los que estamos en Venezuela, Petróleos de Venezuela. ¿Cómo hace Petróleo de Venezuela sus proyectos? ¿Con conceptual, con básica, con detalle? No. Para Petróleos de Venezuela, basado en las normas GGPC, existen unas fases conocidas como visión o visualizar, conceptualización o conceptualizar, definir o definición, contratación y operación y evaluación continua. ¿Qué pasa con Petróleos de Venezuela? Petróleos de Venezuela entiende que cuando inicia un proyecto lo debe terminar y lo debe colocar operativo, o por lo menos en teoría debe ser así. Ahora bien, ¿por qué tenemos en esta parte baja estas líneas de colores, estas áreas de colores? Porque si nosotros comparamos cuando está visualizando el proyecto, imagínense ahora que ustedes son la corporación. Imagínense que ustedes son, pues esta es su casa y ustedes quieren implantar una nueva cocina. Obviamente la visualización de esa cocina, la idea, la discusión, eso queda en casa. Es decir, esa es una responsabilidad mayoritariamente de la unidad de negocios o el dueño. Luego la conceptualización, tal vez yo involucro más a una persona de ingeniería y proyectos, pero ya cuando yo empiezo a definir, cuando ya yo empiezo a realizar la ingeniería, pues ya yo me alejo un poco y dejo que trabajen las contratistas, los equipos de ingeniería de proyectos y los equipos de operaciones. Siempre voy a estar allí, pero dependiendo la fase voy a tener mayor o menor participación. Los estimados de costos. ¿Qué pasa? Es imposible que cuando yo apenas visualizo algo, cuando yo apenas pues tengo una idea, es imposible que yo sepa exactamente cuánto cuesta. Por lo tanto, los estimados de costos que yo puedo tener en una fase de visualización es lo que se conoce como un estimado de costo de clase 5. Pero cuando ya yo tengo una conceptualización un poco más clara, yo puedo ir a un grado de certidumbre más preciso y allí van bajando hasta que yo llego a un proceso donde ya he comprado todo, donde ya he definido todo y puedo tener un estimado de costos clase 1. Es decir, si volvemos al ejemplo del vehículo, en esta fase que ya he comprado el vehículo o que ya estoy casi por comprarlo, voy a saber exactamente cuánto tengo que invertir. De eso se trata esto de los diferentes niveles que tienen los estimados de costos. ¿Qué pasa en un proyecto de construcción? Pues en un proyecto de construcción existe la construcción en sí, existe el pre-commissioning, el commissioning y el startup o el arranque. Acá, pues, ¿qué es lo que pasa? Al yo colocar una bomba, por ejemplo, en una planta, pues yo no voy a colocar la bomba y la voy a arrancar. Yo debo alinearla, debo nivelarla, debo pues encenderla también, debo probar cómo se comporta y luego yo en ese momento la pruebo. Luego que me doy cuenta que funciona, pues yo empiezo a unirla con los demás equipos hasta que al final yo arranco la planta completa. Pero el arranque de una planta tampoco se hace de una sola vez. Las plantas no son un dispositivo electrónico como qué sé yo, como encender tal vez una TV, que es solo presionar un botón y ya. Realmente pues esto lleva toda una secuencia para iniciar. ¿Por qué
nosotros estamos haciendo este curso? ¿Por qué es tan complicado a veces mantener la calidad en proyectos de ingeniería? Porque nosotros aquí nos vamos a concentrar en este recuadro amarillo que dice documentos entregables. Esos recuadros amarillos, pues, o este recuadro amarillo, son los diferentes documentos que van a ser generados por la empresa encargada del proyecto. Es decir, esta empresa encargada del proyecto le va a entregar a un cliente, este recuadro rojo que tenemos aquí, le va a entregar a un cliente una serie de documentos. ¿Qué documentos? Planos, memorias de cálculo, listas de materiales, hojas de datos, filosofías de operación y control, diagramas de temperatura, diagramas de flujo de procesos, cualquier otro tipo de documentos, ¿no? Ahora, ¿quiénes más ayudan a que ese proyecto se dé? Hay digamos, una figura que es altamente importante en los proyectos y son los vendedores o los fabricantes o el vendor, como también se le conoce en inglés. ¿Por qué? Porque si yo quiero colocar, por ejemplo, ahora vamos a hablar de una planta potabilizadora de agua. Oye, planta potabilizadora de aguas deben haber muchísimas en el mercado. Pues cuando nosotros salimos y decimos esto se hace en un proceso de licitación, cuando por ejemplo una empresa especialista dice necesito una planta potabilizadora de agua de tal capacidad, de inmediato va a tener ofertas de diferentes vendedores. Cada vendedor probablemente tendrá una tecnología. Entonces, pues si estamos en la fase conceptual, nos va a tocar a nosotros seleccionar cuál tecnología de esas que nos están planteando los vendedores voy a trabajar. Y de ahí en adelante con ese vendedor yo voy de la mano, le voy consultando, le voy preguntando y ustedes podrán decir, pero ¿por qué un vendedor me va a ayudar? Y aún más si no le voy a comprar. Porque realmente él ha entendido que si él me ayuda desde el principio y si yo uso su modelo en mi diseño, lo más probable es que al final terminen comprándole ese diseño. Por eso es que yo les aconsejaría, apóyense en los vendedores, porque realmente cuando ellos sienten que van a ser o que nosotros somos su cliente, pues nos van a brindar mucha información para el diseño. Y por supuesto, nosotros no podemos trabajar todo desde una oficina, sino que nosotros vamos a tener que ir y venir directamente al campo. ¿Qué más ocurre dentro de este diagrama? ¿De dónde vienen los documentos entregables? ¿De un solo ingeniero sentado en un escritorio? Realmente no funciona así. Pues nosotros tenemos equipos de trabajo de las diferentes disciplinas. Normalmente dentro de un proyecto de ingeniería tenemos disciplina de instrumentación, disciplina de arquitectura, electricidad, procesos, mecánica, tubería, civil, entre otros. Y cada uno de esos equipos tiene un líder. Y ese líder se enlaza con la gerencia de ingeniería y esa gerencia se enlaza con el encargado del proyecto. Entonces, esta estructura que es bastante cerrada, que es bastante organizacional, pero de una manera vertical, realmente sigue funcionando así, pero es el flujo que comúnmente encontramos dentro de estas empresas de consultoría. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Me escuchan todos todavía? ¿Estamos allí? ¿Nos fuimos? ¿O seguimos en línea? Perfecto, Julián, qué bueno. Espero que realmente pues la clase sea agradable y estén atentos a lo que estamos conversando el día de hoy. Bien, gracias, Flor. Bueno, fíjense, esas disciplinas acá se las tengo, se las dejo en cuadritos de colores un poquito más amigables realmente. Una de estas que está acá, ya esto varía muchísimo. Si están en una empresa transnacional, lo más seguro, o fuera de Venezuela, van a ver que dice HSE, Health, Safety and Environment. ¿Ok? Pero aquí en Venezuela esto toma nombre de chat, toma nombre de CEO, toma nombre de COA. Hay muchísimos nombres que le han dado a esto, pero afuera esto se llama HSE, que es Salud, Seguridad y Ambiente. Bien, no vamos a terminar aquí porque yo les pasé a ustedes yo les pasé unos diagramas. Vamos a ver, les pregunto,
Vamos a seguir por acá de manera interactiva. ¿Cuánto cuesta que, por ejemplo, alguno de ustedes me realice un plano? No sé, en el caso de Julián, que creo que es civil, Julián, un plano de estructuras, y las chicas que son de procesos, pues ¿cuánto me cobran ustedes por hacer un PNID? A ver, no sé, coloquen un número por acá por el chat, o si quieren participan, y ese número que colocan me dicen de dónde salió el valor. 8:31, tenemos un minuto para pensar esa respuesta. ¿De dónde sale ese valor? ¿Cuánto cobro por mi trabajo? A ver si... Buenas noches. Ajá, cuéntame. Ok, ok, ok. Eso es por plano, por plano, por metro cuadrado de infraestructura. Ok, y si voy a hacer, por ejemplo, entonces un plano de aguas sanitarias. Ok. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, por aquí está Julián. Eso es un parámetro válido, Julián. Eh, Flor dice que no tiene ni idea de cómo poner precio. Muchachos, yo me voy a salir 2 minutos de la clase y les voy a hacer el siguiente comentario. Creo que es algo para reflexionar. Y es lo siguiente. Cuando nosotros los ingenieros nos graduamos, es lamentable que no sepamos cuánto cuesta nuestro trabajo. Usualmente un médico se gradúa y él sabe cuánto cuesta una consulta. Un contador se gradúa y sabe cuánto cuesta un balance personal. Un abogado se gradúa y ya sabe cuánto cuesta un divorcio, una demanda. Pero nosotros muchas veces no sabemos cómo estimar nuestros propios costos, porque realmente pareciera que la estructura para la cual nos forman dentro de la universidad es para ser empleados y recibir un salario. Fíjate que lo que dice Julián es interesante, pues yo voy a cobrar mi trabajo por metro cuadrado. Eh, Veamos cómo normalmente se cobran los proyectos, y ustedes podrán decir, bueno, pero si el curso es de calidad, ¿por qué a mí me interesa el dinero? Señores, porque el hecho de hacer un proyecto es porque vamos a ganar dinero. Y si el proyecto es mal gestionado, nos va a hacer perder dinero. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo opera un proyecto desde adentro. Fíjense, imaginemos que nosotros vamos a ver, creo que tengo por acá, bueno, lo voy a buscar porque les pasé a ustedes un archivo. Ustedes tienen estos archivos allí, pueden revisarlos y pueden hacer el ejercicio. Vamos a ver por acá este que se llama listado de oferta. Perfecto, no se actualice. ¿Qué es eso que yo les pasé por ahí como listado de oferta? Ok, de hecho aprovecho para hacer la cuña también. Nosotros tenemos un curso que es de estimación de costos, que es solamente estimar costos de ingeniería, ¿no? Pero por acá nos vamos a tener como un global que nos interesa en este momento. Tabulador. Voy a buscar por acá 6B 2021, creo que es el último. Ok. Bueno, me estoy enterando en este momento que hay un tabulador de sueldos de ahorita de junio. Ok, fíjense, ¿cómo funciona esto?
Imaginemos que ustedes van a hacer un proyecto. Yo les dije a cada uno un plano de su disciplina, porque bueno, es más fácil en este momento pensar en un plano. Pero imagínense que ustedes le entregan un proyecto. En el caso de Julián, imagínate que te entregan un edificio completo y tú vas a cobrar por el desarrollo de la ingeniería completa de ese edificio. Resulta, mis estimados colegas, que las actividades que nosotros, o mejor dicho, cuando vamos a cobrar, nosotros lo primero que tenemos que hacer es disgregar esa obra que vamos a hacer en cuántas disciplinas van a estar allí. En el caso de un edificio, no solamente trabaja la disciplina civil. En el caso de un edificio, si yo tengo aire acondicionado, yo necesito contratar un mecánico para que me calcule el aire acondicionado, monte los chillers, monte una cantidad de cosas. Necesito contratar un electricista para que, mira, tenga que montar toda la potencia, la iluminación, qué sé yo, todo lo que se tenga en los bancos de transformadores, lo que se tenga que hacer allí. En el caso de instrumentación, de repente necesito un instrumentista porque pues es un edificio inteligente, tiene domótica, las puertas son automáticas, hay sensores de control de intrusos. Y bueno, obviamente el arquitecto es la persona que le va a dar esa funcionalidad y esa belleza a la obra. Entonces, yo me doy cuenta que no puedo trabajar solo, que cuando yo hablo de un proyecto, yo hablo de una serie de disciplinas que están trabajando de forma interrelacionada. Ahora vamos a meternos internamente en una disciplina. Yo me voy a meter dentro de mecánica porque pues digamos es mi área y realmente pues uno cuando le apasiona su carrera y además que es donde uno siente comodidad para hablar de ella, pero pues con cualquiera funciona de la misma manera. Voy a tocar esta pestaña y fíjense que esto está dividido en actividades, en documentos y adicionalmente en planos. Entonces, cuando nosotros vamos a cobrar por un proyecto, cuando nosotros estamos dentro de un proyecto, se tienen actividades. ¿Qué son las actividades? Las actividades es reunirse, ir a campo, visualizar, ir a medir. En el caso de un procesista, por ejemplo, yo en una oportunidad haciendo un trabajo en refinería, pues los procesistas les toca ir, medir la longitud de las tuberías para poder luego hacer la simulación de procesos. Entonces, eso solo es en la universidad que los profesores nos dan todo. En la vida real hay que ir a campo, medir y traerse esa información para luego hacer los estimados. Los documentos también se desglosan. ¿Qué documentos? Mira, bases y criterios de diseño, especificaciones, cómputos métricos, esos que vengo yo hace rato nombrando por allí. Y también los planos. Entonces, cada uno de estos elementos nosotros le asignamos horas de esfuerzo. ¿Qué pasa? Esa manera de trabajar, Julián, por metros cuadrados, va a depender de si tú siempre haces lo mismo. Pero no se puede cobrar. Tú puedes hacer dos edificios de la misma longitud, del mismo tamaño en cuanto a área. Pero si un edificio es, por ejemplo, un edificio verde, cuando digo edificio verde, digo edificio ecológico, un edificio que pues su estructura es diseñada de una manera diferente, que tiene espejos de agua, una cantidad de cosas. Y el otro edificio es un edificio tradicional, aunque los dos miden exactamente lo mismo, no se puede cobrar igual. Entonces, ¿en función de qué se cobra? Se cobra en función de las horas hombre de esfuerzo que yo tenga. Ahora, las horas hombre de esfuerzo que se tienen en un proyecto no son iguales porque va a depender también de la experiencia. Si yo tengo una persona que apenas sale de la universidad, a lo mejor hacer este documento que se llama hoja de datos, a él le toma 3 meses hacerlo porque él no sabe, no encuentra por dónde empezar, no sabe. Pero si ya yo contrato una persona que tiene mucha experiencia, a lo mejor lo hace en un día. Entonces, ese balance también de la experiencia versus la hora hace que la hora sea más costosa dependiendo la experiencia de la persona, o por lo menos eso dice la teoría. Acá en Venezuela eso pues no se cumple mucho. ¿Cómo están clasificados los profesionales acá en Venezuela? Acá en Venezuela los profesionales están clasificados por el Colegio de Ingenieros de Venezuela y adicionalmente tienen una tabla o son llamados como P1, P2, P3, P4. Cada una de esas categorías
en teoría avanzan por la cantidad de años de experiencia. Y adicionalmente, a medida que tu P es más alto, también el monto de tu hora es mayor. Pero se supone que tú también tardas menos en resolver los problemas. ¿Se entiende este concepto, muchachos? ¿Habían visto esto de la clasificación profesional de un ingeniero? Ok, perfecto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta la hora de ingeniero en Venezuela? Bueno, si nosotros buscamos el tabulador del Colegio de Ingenieros, que les juro que me estoy acabando de enterar en este momento que hay una versión de junio, pues nosotros estamos mirando aquí. Le voy a hacer, voy a acercarme para que ustedes vean también este parámetro. Fíjense que cuando yo tengo, este es el factor de experiencia, ¿no? O sea, un P1 puede ir desde 0 hasta 2 años, si no lo conocían. Y así sucesivamente hay una cantidad. Y fíjense que este tabulador inicia por 934 millones. O sea, pareciera que ahorita un ingeniero mínimo debería ganar $300 al salir de la universidad. Y bueno, en función de esto vamos a tener hasta un ingeniero que pareciera que gana como $1000 aproximadamente. $1100 después que tienes 30 años de experiencia. Según este tabulador, tú puedes optar a ganar $1000 mensual. Entonces, en función de eso, usted divide eso entre 30, entre 8 y va a tener el precio de una hora. ¿Por qué yo les estoy haciendo este cuento tan largo? Porque resulta que una vez que yo digo cuáles son los documentos, a cada uno de estos documentos yo le tengo que aplicar el control de calidad. Yo tengo que verificar que cada uno de ellos cumpla con el requerimiento del cliente. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este curso. Realmente hoy es que estamos mirando un poco qué es lo que nosotros vamos a controlar. Ustedes tienen este formato allí. Ustedes pues pueden sin ningún inconveniente verificar esto, revisarlo, darle una medida, darle una mirada. Y bueno, fíjense que esto al final nos dice cuántas horas total tiene ese proyecto. Supongamos que esto es 1694, como dice acá. Si yo multiplico eso por ejemplo, $10 la hora, este será un proyecto que cuesta $16.940. Y ojo, esto es precio de oferta técnica. A esto hay que sumarle estipendio, hay que sumarle viáticos, hay que sumarle una cantidad de cosas. Pero por lo menos en horas hombre de ingeniería, esto es lo que debe costar. Yo les dejé otro archivo que está allí. Y ese archivo también es importante que ustedes entiendan dónde entra la calidad en la parte de la ingeniería. Dónde entra la calidad o por qué tengo que controlarla. Después que nosotros hemos sacado o hemos definido cuáles son las actividades, los documentos y los planos que tiene un proyecto, ok, aquí están. Esta lista que está acá, en la próxima clase vamos a ver una master list, cómo se hace, cómo se controla. Ustedes van a ver que a cada documento le cargan su avance, a cada documento le dan una fecha estimada. Si alguno de ustedes ha hecho un curso de planificación y control de proyectos, a lo mejor en ese curso le han dicho, bueno, concreto, cabillas y una cantidad de cosas. Pero lo que muy pocas veces hacen en esos cursos es hablar de cómo controlo documentos. Porque realmente aquí yo no puedo, a diferencia de una fundación, yo sé cuándo se vacía el concreto, pero aquí yo tengo que saber también cuándo digo si el documento está listo o no. Y eso es lo que nos va a generar a nosotros, pues realmente después que yo tenga todo ese poco de numeritos por allí, es la que nos va a generar a nosotros. Esto nosotros lo vimos la clase pasada, lo vimos de una manera muy teórica, pero esto es lo que nos va a generar a nosotros el avance planificado, el avance real y la replanificación. O sea, fíjense, si yo observo este proyecto después que iba por aquí empezó a separarse por completo y definitivamente hubo que cambiarle la curva porque si no el desenlace no iba a ser satisfactorio. Entonces, chicos, recapitulando, ¿qué es lo que hemos hecho el día de hoy? El día de hoy nosotros
hablamos de las diferentes fases por las cuales pasa un diseño. Si usamos la metodología de ingeniería básica, conceptual o detalle, si usamos la metodología DuPont, pues nosotros tendremos la metodología de FEL 1, FEL 2, FEL 3. Si estamos dentro de PDVSA, hablaremos de visualizar, conceptualizar, definir, implantar. Y así, dependiendo el país y dependiendo la empresa que implante o que tenga sus diferentes fases de diseño, voy a tener entonces esa, digamos, esas diferentes fases. Luego, entendimos también que nosotros los entregables, que nosotros lo que le mostramos a nuestro cliente, lo que nosotros vamos a controlar en este curso o vamos a chequear de calidad en este curso son esos documentos entregables, que esos documentos entregables se generan por diferentes disciplinas y que cada disciplina tiene una cantidad de documentos como estas que tenemos acá, una cantidad de documentos, que cada documento tiene asociada una cantidad de horas y que adicionalmente esas horas tienen un precio dependiendo los profesionales que trabajen dentro de la obra. Para nosotros entonces al final poder saber con esto otro que vimos acá, cómo puedo avanzar. Obviamente este curso no es de planificación y gestión de proyectos, por lo tanto nosotros no nos vamos a meter en estas curvas, pero pues sí quiero que se lleven la idea de que si no tengo calidad voy a atrasar el proyecto y si atraso el proyecto voy a impactar directamente en los costos. Preguntas hasta acá, inquietudes. No recuerdo, muchachos, si la clase pasada les dejé el proyecto que vamos a hacer al final. Por favor, me recuerden. Yo creo que no. Les voy a dejar este proyecto, váyanlo leyendo. Esto es lo que vamos a hacer en la clase número 6. Este es un proyecto donde ustedes tienen un proceso de licitación. Tienen acá una situación que se presenta y ustedes deben resolver y determinar acá ciertas preguntas. Probablemente en este momento van a haber algunas que no las puedan resolver, pero a medida que vayamos avanzando en el proyecto van a poder resolverlas sin ningún inconveniente. Entonces les voy a dejar esto acá. Nos vemos Dios mediante el miércoles. El miércoles revisen esto. El miércoles vamos a empezar a hablar de lo que es calidad, de lo que es ISO 9000, de la diferencia entre el control de la calidad y la calidad como tal. Y bueno, y eso pues nos va ya a meter dentro de ese mundo del control de la calidad. Preguntas hasta acá. De mi parte pues siempre trato de que la clase sea corta pero sea bien condensada, sea bien específica para poder entender lo que nosotros necesitamos. Las diapositivas del principio están en el grupo, Julián, todo eso está allí. No les dejé el proyecto, ya se los envío. Entonces con eso empezamos a trabajar. Tal vez ahorita la clase pasada y esta a lo mejor no hemos tenido mucha interacción porque no hemos empezado a revisar, pero a medida que empiecen a revisar se van a dar cuenta que van a haber preguntas. Voy a dejar de compartir.